Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que descubrió Pagés. Para hablarnos de la anestesia metamédica, un siglo en vanguardia de esta técnica, quizá aquí nos digan qué tipo de aguja, tengo el honor de presentar al coronel médico don Francisco Javier Martín Herrero. Don Francisco Javier Martín Herrero es amigo y compañero, jefe del bloque quirúrgico y del servicio de anestesia del Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, en el cual ingresó en septiembre de 1995. Es especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor desde junio de 2007. Realizó su formación especializada en el Hospital General de Castellón. También es doctor en Medicina y Cirugía con calificación de sobresaliente cum laude por esta Universidad de Zaragoza en junio de 2006. Instructor de soporte vital avanzado y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Cirugía como tutor de prácticas de alumnos de grado. Ha sido ponente en distintos cursos de soporte vital realizados en el Hospital General de Defensa en Zaragoza y ha realizado múltiples misiones internacionales como especialista en equipos médico-quirúrgicos y está en posesión de diversas condecoraciones al mérito militar y por su participación en las referidas operaciones. Mi coronel Javier, tienes nuestra atención. Bueno, muchas gracias por las amables palabras de presentación del compañero, amigo y compañero, el coronel de la Iglesia. La verdad es que es un reto dirigirme a un aforo como el que tenemos esta tarde aquí reunidos, sobre todo después de tener a un ponente de la categoría del empaque que tiene el profesor Alcarazo. Yo quiero invitarles a hacer un viaje de distancia quizás relativamente corta, pero sobre todo en el tiempo. Esta imagen es el Barranco del Lobo, lo que antes nos comentó el profesor Alcarazo, con la Melilla al fondo. Pero si nos vamos 100 años atrás, pues nos encontramos imágenes como esta, el desastre del Barranco del Lobo. Ante estas imágenes es fácil entender o comprender en un ambiente árido, bajo un sol justiciero, un herido de guerra en el abdomen, un soldado de infantería español caído, infantería, caballería, nos da igual el arma, caído en estas condiciones, pues lo difícil que puede ser su situación a la hora de su supervivencia. Este soldado nuestro, su máximo interés o su máxima necesidad es ver a su salvador. Y su salvador no es un médico cualquiera. No es ni siquiera un cirujano cualquiera. Su salvador es precisamente el médico que sabe que en sus manos puede tener todavía alguna esperanza de supervivencia. Y este médico, este cirujano, no es otro que Fidel Pagés Miravé. No voy a hacer una extensa relación de la vida del doctor Pagés, puesto que sería redundar en lo que ya nos ha dicho el profesor Alcarazo. Su nacimiento, su matrimonio con Berta Bergman, su paso por los campos de prisioneros en la Primera Guerra Mundial, todo eso va haciendo que el doctor Pagés vaya ganando experiencia. Esta experiencia empieza desde el punto de vista militar en 1909, unos meses antes del desastre del Barranco del Lobo, cuando es por primera vez destinado al norte de África, a Melilla. El doctor Pagés, después de su formación, como bien ha dicho el profesor Alcarazo, en 1915 sacó la plaza de cirujano de beneficencia y todo este bagaje hace que la figura, su propia figura, vaya creciendo poco a poco cada vez más. Una experiencia que va ganando y que va teniendo renombre no solamente en nuestro territorio, no solamente en España, sino fuera de España. De hecho, es uno de los pioneros también a la hora del tratamiento de las heridas o de la patogenia de las heridas producidas por asta de toro, junto con el doctor Segovia. En 1920, vamos pegando saltos en la vida de Pagés para no alargar cosas que ya sabemos de la anterior presentación, vuelve a ser destinado al Hospital Central, al Hospital Militar de Carabanchel. En este año es cuando nace ese catálogo de lesiones y heridas de los
combatientes que tienen una especial importancia no solamente para entonces, para aquella época, sino para en la época actual, puesto que es el germen en el que se basa el cuadro de exclusiones médicas que posteriormente se implementó en el ejército. Tanto su renombre, abre su consulta privada en Madrid, tanto su renombre que llega a ser incluso nombrado médico personal de la reina María Cristina de Austria, María Cristina de Habsburgo. El doctor Pagés saca tiempo de donde otros dejaríamos de hacer nada porque estaríamos agotados. Y entre esos tiempos que saca, una de ellos es la fundación, junto con el doctor de la Mata, de la Revista Española de Cirugía, revista que tiene una especial importancia, como ya veremos posteriormente. Pero volvámonos otra vez de nuevo al norte de África. Año 1921, el desastre anual, de nuevo la rebelión, como nos ha dicho el doctor Alcarazo, de las cabilas rifeñas provoca una ingente cantidad de pérdidas humanas por parte de las filas españolas. El doctor Pagés es destinado a Melilla de nuevo como jefe de equipo del hospital, de un grupo de hospitales, en especial del Hospital Docker de Melilla, del que el jefe de los servicios quirúrgicos, el jefe máximo, es don Mariano Gómez Ulla. Como bien nos ha dicho el doctor Alcarazo, en este tiempo la intuición del doctor Pagés le hace ver que los heridos que llegan a las formaciones sanitarias que están en retaguardia tienen muy poco, prácticamente, como bien decía, un 50% de posibilidades de sobrevivir, debido pues, a las condiciones que existía, condiciones de transporte, condiciones sanitarias, higiénicas, etcétera, y el tiempo que se demoraba en llevarle a esas estructuras sanitarias que están en retaguardia. Por lo tanto, decidió coger esas estructuras sanitarias y llevarlas a vanguardia, todo lo posible, toda la vanguardia que se pudiese de forma segura, para así administrar esos primeros cuidados quirúrgicos lo más próximos posible al frente. Con esta simple medida, lo que hoy los médicos que nos dedicamos a la cirugía, entre comillas, en zonas de operaciones, es la cirugía, lo que se denomina hoy cirugía de control de daños. Es decir, es una cirugía que no es curativa, ni mucho menos, pero es una cirugía que salva vidas, que deja al paciente en las situaciones adecuadas para posteriormente llevar su evacuación a estructuras sanitarias en retaguardia, donde se seguirán con los procesos de cura. Debido a esto, también a esta intuición que tiene el doctor Pagés, también se le asigna la labor de optimizar la cadena de evacuación mediante ambulancias en zona de operaciones, en territorio, en este caso en el norte de África, para así maximizar o ser más efectivos, eficaces a la hora de producir ese transporte sanitario. Y nos vamos a 1921. Esto es una fecha clave. En 1921, debido a su experiencia, el doctor Pagés publica en su revista, en la Revista Española de Cirugía, el artículo que marca la diferencia o marca un hito especial en la hora de la historia de la medicina y especialmente la historia de la anestesia, que es la anestesia metamérica. Tal es el impacto. No quiero abrumarles con la presentación, pero si hoy leemos, los que nos dedicamos a la anestesia, leemos punto por punto, palabra por palabra, lo que describió el doctor Pagés en ese artículo, no nos debemos saltar ni una coma a la hora de enseñar a nuestros alumnos cómo se localiza el espacio epidural. Y no solamente eso, también describe qué es lo que se produce a la hora de instilar, una vez que se administra la anestesia local en este nivel. Aquí quiero destacar sobre todo una palabra, la palabra que está en la penúltima línea, la curiosidad. La curiosidad que quizás es el motor esencial y vital para todo desarrollo de cualquier tipo de ciencia, ¿de acuerdo? Y él se daba cuenta que había una discriminación entre la sensibilidad, entre el tacto, que los pacientes le seguían diciendo que yo sigo notando, que me están tocando, pero sin embargo no tenían dolor. Evidentemente el doctor Pagés en aquella época no conocía la fisiología nerviosa
y por lo tanto simplemente podía hacer el apunte de decir lo curioso, que el paciente no nota dolor, pero sí está notando que le estamos tocando. Y muchas veces, a la hora de nuestra práctica clínica diaria, es un caballo de batalla que tenemos muchas veces en quirófano del paciente cuando le están pintando de betadine en la extremidad y está diciendo: doctor, estoy notando que me están tocando, y explicarles que eso es normal, que es así el proceso de este tipo de anestesia. Para entender el nacimiento, el descubrimiento de la anestesia epidural, hay que hacer un breve recordatorio de la anestesia, de cómo estaba la anestesia en aquella época. Hay una fecha clave en este comienzo, que es el 16 de octubre de 1846. En la figura de la derecha es una recreación, una pintura que recrea la primera anestesia que se produjo en este año, en 1846, mediante la administración de vapores de éter a un paciente al que se le extirpó una glándula submaxilar. Pueden apreciar la diferencia abismal que puede haber entre un quirófano, vamos a llamarlo así, de aquella época y los actuales. Evidentemente, esto es una recreación pictórica, pero si van a ver los daguerrotipos que existían de la época, no hay mucha diferencia, efectivamente, con cómo se encontraba en estas recreaciones. Tampoco la ventilación mecánica llegaba a unos aspectos mucho más diferentes. Esto que ven aquí, esta primera imagen, es, digámoslo de alguna manera, la primera manera de ventilar de forma artificial a un paciente, que es el ventilador de Fayet-Dwyer, que no es más que una cánula que se insertaba en la faringe, y el ventilador no era más que el pie del asistente de turno, que le tocaba dar al fuelle para que eso fuese llegando aire a los pulmones. Esta máquina, por decirlo de alguna manera, este artilugio se empezó a utilizar a finales del siglo XVIII, especialmente después de la epidemia de difteria. Posteriormente, un ingeniero alemán, Drager, describió que lo que tenía que hacerse era ventilar a esos pacientes, tener una manera de crear un ciclo de presión positiva y presión negativa para poder ventilar a los pacientes. Nació, entre comillas, lo que se puede definir el primer ventilador mecánico, el ventilador de Drager. De este pasamos a un respirador que, curiosamente, fue ideado por un piloto estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que se dedicaba a la investigación de qué pasaba de este tipo de artilugios. Es el Beth 7, que fue uno de los primeros que se pusieron en práctica, que se utilizaron. Pasamos posteriormente a las estaciones de anestesia de Boyle, que son aproximadamente de finales de mediados del siglo pasado, que ya se van asemejando cada vez más a las actuales máquinas de anestesia más o menos sofisticadas que tenemos en la actualidad. Hay que hacer un inciso en este punto, que estamos hablando de máquinas de anestesia. La primera vez que se intubó a un paciente fue Alfred Christine a finales, en el 1895, si mal no me equivoco, mediante la primera laringoscopia directa que se hizo. Anteriormente, y como dato curioso, vuelvo a repetir esta palabra, fue un tenor español el que describió la primera laringoscopia indirecta, porque él tenía las ganas de saber qué se producía en su garganta cuando se producía la fonación, qué hacían las cuerdas vocales, y fue el primero que inventó o describió los primeros aparatos de laringoscopia indirecta. ¿Qué pasaba con la raquianestesia, con lo que conocemos como la anestesia espinal de hoy en día? Hay dos figuras importantes a este respecto. Una es el señor de la izquierda, Auguste Bier, que junto con Theodor Tuffier fueron dos pioneros mundiales a la hora de realizar las anestesias espinales. De hecho, fueron los que publicaron en el 13º Congreso Internacional de Medicina en París sus experiencias con la anestesia espinal. Anestesia espinal que, por supuesto, entonces no se llamaba así, se llamaba un nombre un poco más llamativo, que es la raquicocainización. No os imaginamos por qué. Lo iremos viendo. En España tenemos
antes de Fidel Pagés, dos figuras importantes. En primer lugar, el doctor Rusca Domènech, un cirujano del Sagrado Corazón de Barcelona, que fue el primero en practicar este tipo de anestesias, pero sobre todo, y más importante, el mayor defensor de la anestesia espinal fue el profesor de patología quirúrgica de la Universidad de Zaragoza, Lozano Monzón. ¿De acuerdo? Fue el primero o el que más ahondó en la realización de raquianestesias en España. Por supuesto, Fidel Pagés, que sacaba, como ya decía, tiempo de cualquier parte, era conocedor de todos los artículos que se iban escribiendo, extranjeros y españoles. Fue en 1920 cuando, digamos que nació la anestesia epidural, nació en su cabeza la anestesia epidural, lo que él llamó anestesia metamérica. Estaba con un paciente practicando la raquianestesia, la raquicocainización, y entonces decidió que qué pasaría si antes de, yo voy atravesando estructuras y antes de llegar al espacio medular propiamente dicho, que me salga el líquido cefalorraquídeo a través del mandril de la aguja, me quedo justo antes, me quedo en el clic ese que hemos visto en la descripción de su artículo y pongo ahí el anestésico local. Pues con esta simple intuición, el doctor Pagés descubrió la anestesia metamérica, descubrió la anestesia epidural. Una simple, ¿qué pasaría así? O simple curiosidad de, ¿qué hago? ¿Qué pasaría si pongo esto aquí? En 1921 publicó en la Revista Española de Cirugía su experiencia. Como bien decía el doctor Alcarazo, publicó su experiencia. No eran ideas ni nada teórico, era lo que él había estado practicando y había visto directamente sobre los pacientes. Y aquí tenemos que hacer un pequeño parón. Estamos hablando... Si es que me aparece... Bueno, el parón era así, pero esto es accidental. Nos aparece la figura 10 años después, 1931, del doctor Achille Mario Dogliotti. Este cirujano italiano publicó en la Sociedad Quirúrgica de la Piemontesa lo que él describió como anestesia epidural segmentaria, es decir, la anestesia metamérica que había ya descrito 10 años antes Fidel Pagés. ¿Qué pasó? Aparte de, como ya sabemos, del fallecimiento de Fidel Pagés en 1923, ¿cuál es el determinante para que pasen 10 años y que otro cirujano, tampoco del otro lado del mundo, sino de aquí al lado, de aquí vecino nuestro prácticamente, descubra, entre comillas, la anestesia epidural y se atribuya todo el mérito? Para esto tenemos que ponernos un poco en situación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 1920-1930. La manera que había de dar a conocer las vivencias o las experiencias de cada uno era, aparte de publicarlas, evidentemente, publicarlas en idioma, ¿de acuerdo? España había salido del desastre de 1898, había perdido las colonias de ultramar, estaba teniendo serios problemas en el norte de África y poco importaba que personajes del calibre de José Echegaray, al que le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1904, del capitán médico don Santiago Ramón y Cajal, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina, en 1906, y nos pusiesen un poco más en ese ámbito universal, por decirlo de algún modo, en aquella época. Poco importaba porque los escritos de Pagés no estaban traducidos a idiomas. Fíjense en el dato. 1921, Pagés escribió en español su artículo. Tuvieron que pasar 40 años, 40, hasta que en 1961 el artículo se publicase en inglés y 15 años más, en 1975, para que se publicase en francés. Ese, vamos a decirlo así, factor de impacto que buscan las revistas especializadas, revistas científicas, en aquella época era pasar por ser traducidos a otro idioma. El artículo de doctor Pagés se quedó solamente escrito en español hasta el 61 y hasta el 75. Pero como en toda historia siempre hay un caballero andante que intenta poner un poco de orden en todo este descalabro.
Y este no es otro que Alberto Gutiérrez. Alberto Gutiérrez es un cirujano argentino que es el jefe de cirugía de mujeres del Hospital Español de Buenos Aires, que cuando vio el artículo de Dogliotti dijo: yo esto ya lo sé, yo he leído sobre esto. Y puso en tela de juicio, efectivamente, el descubrimiento, por decirlo así, entre comillas, del doctor Dogliotti, y dijo que Fidel Pagés, médico militar español, había ya descrito esta técnica. Y fue gracias a él y a otros cirujanos de la época, como por ejemplo el compañero de fundación de la revista de Cirugía Española de la Mata, los que pusieron, vamos a decirlo así, un poco de orden en la evolución histórica natural o normal de este descubrimiento anestésico. Pero el doctor Gutiérrez no se le recordará solamente por la defensa de un descubrimiento que tenía que ser atribuido a quien realmente lo hizo. El doctor Gutiérrez nos regaló otra perla más suya, que es un método de localización del espacio epidural. En aquella época la técnica que se utilizaba era la técnica de Dogliotti, eso sí que es cierto. La técnica primaria principal en la que se utilizaba, una de las técnicas que se utilizan para la localización del espacio epidural, es la pérdida de resistencia con suero, ¿de acuerdo? En este caso, el doctor Gutiérrez pues, estaba teniendo una especial dificultad a la hora de la punción lumbar, iba con su aguja y con su jeringa y decidió pues, quitar la jeringa. Y se quedó, no se ve bien en la imagen, pero se quedó en la imagen de arriba una pequeña gota en el pabellón de la jeringa, de la aguja, perdón. Fue introduciendo la aguja hasta que finalmente encontró el espacio epidural. Y gracias a esa presión negativa que existe en el espacio epidural, la gota desapareció, se metió para adentro y se introdujo, la absorbió, por decirlo de alguna manera, ese espacio epidural. Es lo que se conoce desde entonces como la gota colgante de Gutiérrez. Pero para hacer una verdadera defensa o situación del descubrimiento del doctor Pagés, no nos podemos quedar en lo que es la técnica propiamente dicha, porque a través de ella, o a partir de ella, mejor dicho, hay una serie de acontecimientos alrededor, para entendernos hoy en día serían los spin-offs de series que todos vemos en plataformas digitales, que nacieron o que se desarrollaron a partir del descubrimiento del doctor Pagés. Los primeros de todos ellos son los fármacos. ¿Se acuerdan de la frase que les he dicho antes? La raquicocainización. El primer anestésico local era la cocaína. La cocaína, producto del arbusto de la coca, que fue primeramente descrito, sus efectos vigorizantes y energizantes fue descrito por un médico peruano, el doctor Hipólito Unanue, que primeramente fue sintetizado de forma química por el Albert Niemann a finales del siglo XVIII y utilizado por un oftalmólogo austriaco como anestésico local. Y ahí se abrió las puertas para la utilización de la cocaína como anestésico local. Tal era la bondad de estas sustancias que incluso se favorecía su publicidad y su consumo con imágenes como anuncios en los que aparecen niños para demostrar un poco la inocuidad que se producía por aquel entonces con la cocaína. Hay que decir en este punto que el problema que tenía la cocaína, aparte de la toxicidad, era que duraba muy poco tiempo. Quiere decir que las dosis que tenían que utilizar para producir una anestesia efectiva eran tan altas que el cirujano estaba más preocupado por los problemas tóxicos de la anestesia que por la patología que había llevado a su paciente a la mesa quirúrgica. A partir de aquí empezó una carrera sin freno que llega prácticamente hasta hoy en día para descubrir nuevos anestésicos locales derivados de la cocaína que tuviesen esos menos efectos secundarios. En 1903 se sintetizó la estobaína, en el 5 la procaína, la que estaba utilizando el doctor Gutiérrez en su técnica de la gota colgante, en 1929 la tetracaína, la sustancia LL30, la lidocaína, en 1943, a mitad del siglo, la mepivacaína y bupivacaína, y ya a finales del siglo XX, la ropivacaína y la levobupivacaína. Y puestos a mirar
investigadores de esa época decidían, bueno, ¿y si los anestésicos seguían teniendo hasta el advenimiento o la llegada de la bupivacaína, especialmente de más larga duración? El problema que tenían es que no les llegaba a producir anestesia suficiente en el tiempo para según qué procesos quirúrgicos. Entonces empezaron a pensar, ¿y qué pasaría si añadimos otras sustancias? Cuando yo era residente, mis adjuntos me decían, con perdón de los presentes y que esto sirva de precedente, que el espacio epidural era una especie de saco sin fondo, de basura, que ahí a lo largo del tiempo se ha ido instilando todo tipo de sustancias. Y buena muestra es lo que empezaron a poner: alcohol, estricnina, adrenalina, los mórficos. Desde que se descubrió el efecto, o que en la médula espinal había receptores de mórficos, se empezó una carrera por conseguir esos mórficos más seguros y que produjesen un aumento en el tiempo de duración de la anestesia. Y ya posteriormente, en épocas más recientes, el uso de benzodiazepinas y de bloqueantes alfa-adrenérgicos, como son la clonidina y la dexmedetomidina. Siguiente punto. Nos vamos con la localización. Pagés, en su cabeza, en su intuición, empleó dos técnicas, una técnica retrógrada y una técnica anterógrada. Quería decir, retrógrada, él iba con la aguja, iba progresando hasta que salía el líquido cefalorraquídeo, entonces retiraba un poco hasta que dejaba de salir y decía, pues este es el espacio epidural, y ahí es donde instilaba la solución anestésica correspondiente. Evidentemente este era poco elegante, por decirlo de alguna manera, y ya lo hizo anterógrada, es decir, soltar la anestesia justo después de sentir ese clic de haber traspasado el ligamento amarillo y estar en el espacio epidural. Tenemos las mediciones, las maneras de localización del doctor Dogliotti, que ya me he mencionado anteriormente, y la gota pendiente de Gutiérrez. Y aparte de esto, pues hay una miríada, digamos, de técnicas que se han utilizado a lo largo del tiempo para localización del espacio epidural. Cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de idea, por peregrina que pudiese parecer, podía servir para intentar afinar a la hora de localizar ese espacio epidural. Sin embargo, todas esas técnicas no han sobrevivido, ni siquiera prácticamente las más recientes, como el transductor de presión del final del siglo pasado, de 1998, puesto que en la práctica médica diaria, clínica diaria nuestra, las técnicas siguen siendo la presión, el tacto, el sentirlo y esa pérdida de resistencia, generalmente o con gases o con suero. Pero había un problema. Y vamos con la pregunta que hizo un miembro del público en la presentación anterior. La anestesia epidural estaba muy bien, pero se ponía solamente una vez. Era un bolo único. No había manera. Si se quería poner otra vez anestesia, había que volver otra vez a colocar al paciente en posición y volver a puncionar la espalda. Las primeras agujas que se utilizaban, a la izquierda tenemos al doctor Tuoji, médico norteamericano, presidente de la Asociación Americana de Anestesiología, y debo decir y recalcar que es de toda la presentación, de todo el rato que llevo hablando, el primer anestesiólogo que digo como tal, ¿de acuerdo? Hasta ahora todos los médicos de los que he ido mencionando eran cirujanos, eran oftalmólogos, eran urólogos, hay algún ginecólogo por ahí que no he mencionado, pero todos eran de profesiones de la medicina, pero ajenas a la anestesiología. El doctor Tuoji es el primero que pongo este título de anestesiólogo. Él utilizaba una aguja que se llamaba la aguja de Barker, que es una aguja traumática, es una aguja muy puntiaguda que producía muchas lesiones a nivel de la dura madre. Entonces, en conjunción con un amigo suyo, dentista, ideó una aguja que fuese roma en el extremo, curva y roma en el extremo. A esta aguja le puso un estilete para evitar que todas las sustancias, según iba entrando
a través de las estructuras anatómicas de la espalda, se llenase de detritus y obstaculizase el paso de la anestesia, y con eso salió o nació las agujas de Tuohy, que son las que ahora mismo seguimos utilizando en la práctica clínica diaria. El segundo médico es Manuel Martínez Curbelo, otro anestesiólogo también, esta vez de origen cubano. Este doctor pues, se vio en la necesidad de decir: la anestesia epidural que ponemos normalmente es solamente un bolo, como decía anteriormente. Y se planteó el meter a través de esa aguja de Tuohy, utilizó la aguja del doctor Tuohy, meter un catéter de seda de urología, un catéter de seda urológico, y a través del cual él podía instilar anestésicos locales. Con él nació lo que ya hoy, como tal, conocemos como anestesia epidural continua, con catéteres que han ido evolucionando evidentemente en sus materiales, pero que son los que se utilizan, o la técnica que empezó a emplear primeramente él, allá para el año 1947 en Estados Unidos, y que se perdura hoy en día. Pero toda historia tiene también sus luces y sus sombras. La anestesia general, que denominamos hasta entonces, no se producía bajo efecto de ningún tipo de relajante muscular que utilizamos hoy en día. No fue hasta 1942 en que se descubrió el curare en las selvas amazónicas. Posteriormente empezaron a aparecer nuevos anestésicos inhalatorios menos inflamables y más seguros que los que se utilizaban como el éter o el cloroformo. La epidemia de poliomielitis en Dinamarca en 1952 dio un salto cualitativo importante a la hora de la ventilación mecánica, con aquellos pulmones de acero en los que se metía literalmente al paciente en una especie de enorme cápsula en la que solamente sobresalía la cabeza y que lo único que quería producir es ese intercambio de presión positiva y negativa para favorecer la ventilación mecánica. Posteriormente fueron apareciendo fármacos hipnóticos intravenosos nuevos y se tenía un gran temor a los daños espinales producidos por la anestesia intradural y epidural. Fue en la década de los 70 cuando se empezó a retomar de nuevo, o se empezó a tomar más en serio de nuevo la anestesia espinal, tanto intradural como epidural. El conocimiento de la fisiología de la médula espinal, de nuevos fármacos más seguros, de nuevas agujas atraumáticas, perdón, las agujas de punta de lápiz, que ya no eran de ese bisel cortante, sino que tenían la punta en roma redondeada, y la instilación del anestésico local se produce por un lateral, hace que se vuelva a retomar la anestesia tanto espinal como epidural, y tal y como se conoce o tal y como llega hasta nuestros días, poniéndola, situándola en el abanico que tenemos de técnicas anestésicas a nuestro alcance. Ya ha comentado el doctor Algarazo, el desastre del Barranco del Lobo, pues como siempre en el imaginario español, se crearon coplas de todo tipo sobre aquella derrota, aquella matanza. ¿De acuerdo? Fue en 1923, en un término municipal de Quintana Paya, en Burgos, a la vuelta de un merecido descanso, que prácticamente en ningún momento de su vida el doctor Pajes había tomado, cuando su vehículo derrapó y él falleció en el acto. El doctor Pajes había acariciado la posibilidad en algún momento de pasar a ser médico supernumerario del Ejército, pero su gran vocación militar, su dedicación a su labor asistencial investigadora, le hacía una y otra vez posponer esa decisión. Y nos volvemos de nuevo al norte de África. Este es un extracto del diario de un legionario que dice así: la noche es triste en Ámbar. El comandante Fontanés está muy grave y todos saben lo que significa una herida en el vientre con el hospital tan lejos. El doctor Pajes es toda la preocupación del herido. Él podría salvarle. En la legión se siente la admiración por este notable cirujano que ha librado a tantos legionarios de la muerte. Días antes del fallecimiento del comandante Fontanés, posiblemente las crónicas dicen 1 o 2 días antes,
había estado hablando con el capitán Pagés en el destacamento donde estaba el comandante Fontanés, hablando de la seriedad que suponían las heridas en el vientre en el frente. Y el doctor Pagés le decía: mi comandante no tiene que preocuparse. A mí, si me llega el paciente en 4 horas a mis manos, hasta el día de hoy no se me ha muerto ninguno. Pues bien, lamentablemente, el comandante Fontanés, lo primero que hizo cuando cayó herido fue llamar a buscar al capitán Pagés y se quedó con su reloj en la mano. Iba viendo pasar el tiempo. Pasa 1 hora, ¿dónde estará este médico? Pasan 2 horas, no va a llegar. Pasan las 4 horas, sabe que su destino es fatal y que fallecerá. Como así fue. El comandante Pagés, el doctor Pagés, es el paradigma de todos los que en algún momento deseamos llegar a ser como médicos. Admirado, querido y buscado. Una mente inquieta, un investigador empedernido, entregado a una causa y a una vocación. La noble tarea de sanar cuerpo y espíritu. Con este breve acto es una manera de intentar poner al doctor Pagés en el sitio de la historia de la medicina y de la anestesiología que se merece. Muchas gracias. Si alguien quiere hacerle una pregunta al coronel Martín, yo le voy a hacer una pregunta para que lo diga. ¿Esa placa dónde está? En el Hospital Militar de Melilla, efectivamente. En el antiguo Hospital Melilla. Sí. Es una curiosidad que me imagino que será conocida por todos. ¿En qué momento se empieza a aplicar la epidural para facilitar el parto? No hay un registro especial. Igual que he intentado buscar a nivel español en la página del Ministerio de Sanidad si hay algún tipo de registro de las epidurales que se ponen para la analgesia durante el proceso del parto. No hay ningún registro como tal. Es posible que a partir pues eso, de los años 60, 70, de los años 70, cuando se empieza a retomar otra vez este tipo de anestesia por esos conocimientos de la fisiología, tanto de los fármacos como del sistema nervioso, cuando alguien decide intentar utilizar eso para aliviar los dolores del parto. Pero realmente no hay ningún registro ni de cuántas epidurales se ponen, ni en España ni en el mundo, pero hoy en día yo me arriesgaría a asumir que en los países desarrollados el 90% o más de los pacientes, eso a lo mejor el doctor de la Iglesia lo sabe mejor que yo, solicitan la anestesia epidural para aliviar los dolores propios del parto. Bueno, enhorabuena, Javier, por la presentación. Gracias, Miguel. Me ha encantado. Y preguntarte, para el auditorio, que nos digas cuáles son las indicaciones hoy en día de la anestesia epidural, que entendamos todos, aparte de las indicaciones del parto, que es en lo que se utiliza habitualmente la Bueno, aquí la hay que distinguir en general dos puntos distintos, lo que es analgesia y lo que es anestesia. Como analgesia se puede utilizar efectivamente en los procesos para alivio del dolor durante el trabajo del parto, y como analgesia perioperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, es decir, la colocación de un catéter epidural para aquellas cirugías para evitar el consumo de analgésicos mayores, opioides, a nivel intravenoso, que siempre tienen mayores efectos secundarios. Eso en cuanto a analgesia. En cuanto a anestesia, cualquier tipo de procedimiento de cintura para abajo se puede utilizar la anestesia epidural en cualquier de ellos. Generalmente se prefiere ese uso en aquellas cirugías en las que se prevé que van a demorarse durante más tiempo de lo que una anestesia espinal puede en sí durar. Y por eso es la colocación, la anestesia epidural y la colocación del catéter, que nos permite seguir instilando anestésicos locales durante el tiempo que la cirugía lo necesite, incluso después de manera analgésica. Para destacar la importancia que tiene del descubrimiento, ¿no? Que es, aunque ya todo el mundo es conocedor de ello, todos los quirófanos a todas horas está con la anestesia epidural.